Nunca olvidaré ese día. Se suponía que era solo otro proyecto de la universidad, ¿sabes? Mis cuates de la clase de periodismo y yo tuvimos la idea de hacer un documental sobre lugares abandonados. Pensamos que estaría chido explorar ese viejo hospital psiquiátrico que está en un pueblo cercano. Todo mundo conoce las historias sobre el lugar, pero nadie había tenido los huevos de entrar de verdad. Creímos que sería una oportunidad padre para hacer algo diferente y ganarnos unos puntos extra en la materia. Éramos 5 en total: yo, Mariana, Lucas, Carla y Felipe. Nos juntamos bien temprano ese sábado, como a las 7 de la mañana. Recuerdo que era un día medio raro, con el cielo nublado y una neblina baja cubriendo todo. Ya se sentía un ambiente medio tenso en el aire, ¿sabes? Pero estábamos tan emocionados que ni nos importó. Al final, ¿qué podía salir mal? Era solo un edificio viejo abandonado, ¿no? Llegamos como a las 8. El hospital estaba medio aislado, rodeado de hierba alta y unos árboles todos chuecos. Parecía que el tiempo se había detenido ahí. Las paredes estaban todas descascaradas, con manchas de humedad y grafitis viejos. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos mirándonos fijamente. Sentí un escalofrío en ese momento, pero traté de ignorarlo. Al fin y al cabo, estaba ahí para hacer un trabajo, no para asustarme con leyendas urbanas. Empezamos a grabar desde afuera, haciendo unas tomas generales del edificio. Felipe, que era el más aventado o loco del grupo, fue el primero en sugerir que entráramos. Dijo que no tendría chiste si solo grabábamos el exterior. En el fondo, sabía que tenía razón, pero una parte de mí quería dar media vuelta e irme. Pero entonces Mariana estuvo de acuerdo, y pronto todos estaban animados para explorar el interior. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero encontramos una ventana rota por donde pudimos entrar. El olor adentro era horrible, una mezcla de moho, putrefacción y algo que no podía identificar. La luz de nuestras linternas revelaba pasillos interminables, con puertas cerradas a ambos lados. El piso estaba todo cuarteado, con plantas creciendo por las grietas. Caminábamos despacio, tratando de no hacer ruido, como si tuviéramos miedo de despertar algo. Fue cuando llegamos a lo que parecía ser una antigua sala de tratamiento que las cosas empezaron a ponerse raras. Había una camilla oxidada en el centro, con unas correas de cuero todas podridas todavía atadas a ella. En las paredes podíamos ver marcas de arañazos y unas manchas oscuras que parecían sangre seca. Carla empezó a ponerse nerviosa, diciendo que sentía como si alguien nos estuviera observando. Traté de calmarla, pero para ser sincero, yo también estaba empezando a sentirme incómodo. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Ya sé, parece una pendejada ahora, pero en ese momento pareció una buena idea. Yo me quedé con Mariana, mientras los otros 3 fueron a explorar el piso de arriba. Estábamos grabando uno de los cuartos cuando escuchamos un ruido extraño que venía del pasillo. Parecía un llanto bajito, medio ahogado. Mariana y yo nos miramos sin saber qué hacer. Parte de mí quería creer que era solo el viento, pero aquello no sonaba nada como el viento. Salimos al pasillo para investigar, y fue entonces cuando lo vi. Te juro que vi una sombra moviéndose al final del pasillo. No era la sombra de ninguno de nosotros, era algo más, no sé explicarlo. Era como si fuera una persona, pero al mismo tiempo no lo era. La forma se retorcía de una manera que no parecía natural. Me quedé helado en ese momento, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mariana debe haberlo visto también, porque me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Quería gritar, llamar a los demás, hacer algo, pero mi voz simplemente no salía. La sombra se quedó quieta por un instante, como si nos estuviera observando, y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos.
Fue en ese momento que escuchamos un grito que venía del piso de arriba. Era la voz de Carla, estoy seguro. Sin pensarlo 2 veces, Mariana y yo corrimos hacia las escaleras, casi tropezándonos con los escalones rotos. Cuando llegamos al segundo piso, la escena que encontramos era surrealista. Lucas y Felipe estaban parados en medio del pasillo, mirando fijamente una de las puertas abiertas. Carla no estaba por ningún lado. Pregunté qué había pasado, pero parecían en shock, incapaces de hablar. Felipe solo señaló la puerta, temblando. Me acerqué despacio, sintiendo que mi estómago se revolvía de miedo. El cuarto estaba vacío, pero las paredes... Dios mío, las paredes estaban cubiertas de escritos. No eran grafitis viejos, eran palabras recién escritas, todavía frescas. Ayuda, no puedo salir, están aquí. Las frases se repetían decenas de veces, en una caligrafía frenética y desesperada. Lo peor es que reconocí la letra de Carla. Pero, ¿cómo era posible? Ella había estado con los chavos todo el tiempo, ¿no? Fue entonces cuando notamos las marcas en el suelo. Eran huellas, pero no parecían humanas. Estaban torcidas, deformes, como si pertenecieran a alguna criatura que no debería existir. Las huellas iban desde la puerta hasta la ventana rota al fondo del cuarto. Me acerqué a la ventana, tratando de entender lo que había pasado. Fue cuando vi algo que me heló la sangre. Allá abajo, en el patio interno del hospital, había una figura parada, mirando hacia arriba. No se podía ver la cara, pero yo sentía que eso nos estaba observando. En ese momento, las luces de nuestras linternas empezaron a fallar. Parpadeaban sin parar, dejándonos en la oscuridad por segundos que parecían una eternidad. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Era como si el propio edificio estuviera vivo, ahogándonos. Mariana empezó a llorar, diciendo que teníamos que salir de ahí de inmediato. Estuve de acuerdo, pero ¿y Carla? No podíamos simplemente abandonarla. Lucas finalmente salió del trance y sugirió que nos dividiéramos de nuevo para buscar a Carla. Sabía que era una pésima idea, pero ¿qué opción teníamos? Decidimos que Felipe y yo seguiríamos en el segundo piso, mientras Lucas y Mariana volvían a la planta baja. Quedamos de encontrarnos en la entrada en 15 minutos, con o sin Carla. Poco sabía yo que esos serían los 15 minutos más largos y aterradores de mi vida. Mientras Felipe y yo revisábamos los cuartos, los ruidos del hospital parecían hacerse cada vez más intensos. Crujidos, susurros, pasos lejanos. Era como si las paredes nos estuvieran contando los horrores que habían presenciado a lo largo de los años. En uno de los cuartos encontramos un montón de expedientes viejos. Hojeándolos rápidamente, leí sobre pacientes que fueron sometidos a tratamientos inhumanos, experimentos ilegales, cosas que me dieron náuseas de solo pensarlas. Fue cuando estábamos saliendo de ese cuarto que sucedió. La puerta se cerró de golpe, dejándonos encerrados adentro. Felipe y yo nos desesperamos, golpeando la puerta y gritando por ayuda. Las luces de las linternas se apagaron por completo, dejándonos en la oscuridad total. Y entonces, en el silencio que siguió, lo escuchamos. Una respiración, no era la mía, ni la de Felipe. Venía de algún lugar dentro del cuarto con nosotros. Algo estaba ahí, en la oscuridad, y se estaba acercando. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Podía sentir el sudor frío escurriendo por mi espalda. La respiración se hacía cada vez más cercana. Un sonido áspero e irregular que no parecía nada humano. Felipe me agarró el brazo con tanta fuerza que hasta me dolió. Quería gritar, pero el miedo había congelado mi voz. Fue entonces que sentí algo rozar mi nuca, como dedos fríos y húmedos. En un impulso de puro terror, me lancé contra la puerta con toda la fuerza que tenía. No sé si fue la adrenalina o si la chapa ya estaba débil, pero la puerta cedió
y los dos caímos al pasillo. Sin mirar atrás, corrimos como locos hacia las escaleras. Podría jurar que oía pasos siguiéndonos, pero no tuve el valor de voltear. Bajamos los escalones casi rodando, desesperados por salir de ese lugar maldito. Cuando llegamos a la planta baja, encontramos a Lucas y Mariana cerca de la entrada. Estaban pálidos, temblando. Mari sostenía algo en las manos. Era el celular de Carla. Dijo que lo habían encontrado tirado en un rincón, con la pantalla estrellada. No había señal de nuestra amiga por ningún lado. Fue en ese momento que todos nos dimos cuenta. El silencio. Un silencio absoluto, opresivo, como si el mundo de afuera simplemente hubiera dejado de existir. Decidimos que ya no podíamos quedarnos ahí. Carla había desaparecido y algo claramente malo estaba pasando. Acordamos salir y llamar a la policía, pero cuando intentamos abrir la puerta principal, no se movió. Estaba cerrada con llave. ¿Cómo era posible? Estaba abierta cuando entramos. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Intentamos todas las ventanas de la planta baja, pero era como si hubieran sido selladas. Estábamos atrapados. Fue entonces que las luces empezaron a parpadear. No nuestras linternas, que ya estaban muertas desde hace rato, sino las luces del propio hospital. Focos viejos que no deberían funcionar desde hace décadas empezaron a prenderse y apagarse en un ritmo frenético. El sonido era ensordecedor, un zumbido eléctrico que parecía perforar nuestros cerebros, y en medio de ese caos de luz y sonido, lo vi. En las paredes, sombras se movían. No eran nuestras sombras, eran otras cosas, formas distorsionadas, retorcidas, que parecían bailar una danza macabra al ritmo de las luces parpadeantes. Y las caras, Dios mío, las caras que aparecían en las paredes, expresiones de dolor, de locura, bocas abiertas en gritos silenciosos. Era como si todos los horrores que ese lugar había presenciado se estuvieran manifestando de una sola vez. Lucas fue el primero en perder el control. Empezó a gritar y a golpear las paredes, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Mariana cayó de rodillas, llorando y murmurando algo que no podía entender. Felipe simplemente desapareció. En un momento estaba a mi lado. Al siguiente, se había esfumado en la oscuridad de uno de los pasillos. Grité su nombre, pero mi voz fue tragada por el caos a nuestro alrededor. Y entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Las luces se apagaron, el zumbido cesó, las sombras desaparecieron. Nos quedamos ahí, en la oscuridad, jadeando y aterrorizados. Fue cuando lo escuchamos. Una voz. Venía de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Era una voz antigua, ronca, que parecía cargar el peso de siglos de sufrimiento. Y solo decía una cosa, repetidamente: ahora nos pertenecen. Esas palabras resonaron en mi mente, dejándome completamente paralizado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia de los demás a mi alrededor, el llanto bajito de Mariana, la respiración agitada de Lucas. Pero, ¿dónde estaba Felipe y Carla? Dios mío, ¿qué nos estaba pasando? De repente sentí algo helado tocar mi mano. Casi grité, pero luego me di cuenta de que era Mariana. Agarró mi mano con fuerza, como si yo fuera su única ancla en la realidad. Le devolví el apretón, tratando de transmitir algún tipo de consuelo, aún sabiendo que estaba tan aterrado como ella. Fue en ese momento que escuché a Lucas susurrar: «Chavos, hay algo moviéndose en el pasillo». No quería mirar. Te juro que no quería. Pero era como si alguna fuerza me obligara a voltear la cabeza hacia el sonido. Al principio, no vi nada más que oscuridad. Pero entonces lo vi. Una figura se arrastraba por el suelo en nuestra dirección. No era una persona, no podía serlo. El cuerpo estaba todo retorcido. Las extremidades se movían de formas imposibles, y la cara
donde debería haber una cara. Solo había una masa deforme de carne. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, jalé a Mariana y le grité a Lucas que corriera. Nos lanzamos escaleras arriba, tropezando en los escalones, sin mirar atrás. Podía escuchar a esa cosa siguiéndonos, un sonido húmedo y asqueroso de algo arrastrándose rápidamente detrás de nosotros. Llegamos al 2.º piso y corrimos por el pasillo, entrando por la primera puerta que vimos abierta. Era una especie de oficina vieja. Había un escritorio polvoriento en el centro y estantes llenos de carpetas en las paredes. Cerramos la puerta y empujamos un armario pesado para bloquear la entrada. Por unos segundos nos quedamos ahí jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Fue cuando noté algo raro en las carpetas de los estantes. Tenían nombres, y uno de esos nombres era el mío. Con las manos temblando, agarré la carpeta. Adentro había un expediente médico detallado sobre mí, mi historial familiar, mis miedos, mis secretos más profundos, cosas que nunca le había contado a nadie. ¿Cómo era posible? Miré a un lado y vi que Lucas y Mariana también habían encontrado carpetas con sus nombres. Sus caras estaban pálidas de la impresión. Mientras tratábamos de entender qué estaba pasando, escuchamos un ruido que venía de detrás del armario. Algo estaba tratando de entrar. El mueble pesado empezó a moverse solo, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Mariana empezó a gritar. Lucas intentaba desesperadamente mantener el armario en su lugar. Yo miraba frenéticamente alrededor, buscando una salida. Fue entonces cuando lo vi. Una puertecita al fondo de la sala, casi escondida detrás de un estante. Sin pensarlo 2 veces, les grité a los otros que me siguieran y corrí hacia ella. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. No sabíamos a dónde llevaba, pero era nuestra única oportunidad. Mientras nos apretujábamos por el pasadizo, escuché el armario caer y algo entrar en la sala. El sonido de pasos acercándose fue lo último que oí antes de que la oscuridad nos tragara por completo. El pasadizo era tan angosto que apenas podíamos movernos. El aire estaba pesado, lleno de polvo, y podía sentir telarañas rozando mi cara. No se podía ver nada, así que nos íbamos guiando por las paredes, uno detrás del otro. Yo iba adelante, seguido por Mariana y luego Lucas. No hablábamos nada, solo se oían nuestras respiraciones agitadas y el sonido de nuestros pasos. Después de lo que pareció una eternidad, el pasadizo empezó a ensancharse. De repente, salimos a un espacio más grande. Todavía estaba oscuro, pero se sentía que era un lugar amplio. El olor era diferente ahí, una mezcla de moho y algo metálico que me recordaba a la sangre. Fue cuando escuché a Lucas decir en voz baja: «Chavos, creo que encontré un apagador». Con las manos temblando, Lucas accionó el interruptor. Una luz débil y vacilante iluminó el ambiente, revelando que estábamos en una especie de cuarto de mantenimiento. Había herramientas viejas tiradas, armarios oxidados y, en la esquina, una escalera que llevaba a una puerta en el techo. Mi corazón se aceleró al ver eso. Podía ser nuestra salida. Sin perder tiempo, corrimos hasta la escalera. Estaba vieja e inestable, crujiendo con cada escalón que subíamos. Llegando a la cima, empujé la puerta con toda la fuerza que tenía. Por un momento terrible, pensé que estaba cerrada con llave, pero entonces se dio con un chasquido, dejando entrar un chorro de aire fresco. Salimos uno por uno, encontrándonos en lo que parecía ser el techo del hospital. El cielo estaba oscuro, pero se podían ver las luces de la ciudad a lo lejos. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver el mundo exterior. Rápidamente, localizamos la escalera de emergencia en el costado del edificio y empezamos a bajar, con las piernas temblando de cansancio y alivio. Cuando finalmente pisamos el suelo, la escena que encontramos nos dejó en shock.
Carla y Felipe estaban acostados en el pasto, a pocos metros de la entrada del hospital. Corrimos hacia ellos con el corazón en la garganta. Para nuestro alivio, ambos tenían pulso y respiraban, pero estaban inconscientes. Sin perder tiempo, llamamos a una ambulancia. Los paramédicos llegaron en minutos, que parecieron horas. Mientras atendían a nuestros amigos, llegó la policía. Tratamos de explicar lo que había pasado, pero ni nosotros mismos lo entendíamos bien. ¿Cómo habían llegado Carla y Felipe ahí afuera? ¿Qué les había pasado? En el hospital, pasamos toda la noche esperando noticias. Finalmente, por la mañana, el doctor nos informó que Carla y Felipe estaban despiertos y fuera de peligro. Cuando entramos al cuarto, parecían confundidos y desorientados. Lo más raro de todo, no se acordaban de absolutamente nada de lo que había pasado dentro del hospital abandonado. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones a la policía, exámenes médicos e intentos frustrados de entender qué había pasado realmente esa noche. Las autoridades hicieron búsquedas en el hospital, pero no encontraron nada fuera de lo común, solo un edificio viejo y abandonado. Ya pasaron meses desde ese día y todavía no tenemos respuestas. Carla y Felipe se recuperaron físicamente, pero los huecos en sus memorias siguen ahí. A veces nos juntamos e intentamos armar las piezas, pero es como si parte de esa noche simplemente hubiera desaparecido. El hospital fue demolido semanas después, por orden del ayuntamiento. Dicen que van a construir un parque en su lugar, pero siempre que paso por ahí siento un escalofrío en la espalda, porque en el fondo sé que pasó algo esa noche, algo que desafía explicaciones. Y aunque el edificio ya no exista, los recuerdos y las dudas siguen atormentándonos. Tal vez sea mejor así, no saber todo, porque tengo la sensación de que la verdad completa sería algo que nuestras mentes no podrían soportar. Carnal, ni sé por dónde empezar. Estoy temblando nada más de acordarme de lo que pasó. Hace una semana que nos mudamos a esta casa vieja en un pueblo antiguo de México, y te juro que han sido los peores días de mi vida. Yo, mi esposa Ana y nuestros 2 chamacos, Pedro de 7 años y Julia de 4, pensamos que habíamos hecho el negocio de nuestras vidas. Una casota, en un pueblo histórico, por un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Bueno, ahora ya sabemos por qué. El primer día, todo normal. La mudanza fue cansada, obvio, pero estábamos emocionados. La casa era una chulada, llena de esos detalles antiguos que solo ves en las películas, madera por todos lados, escaleras que rechinan, ese olor a casa vieja. Los niños la amaron. Se la pasaron corriendo de aquí para allá explorando cada rincón. Ana y yo pasamos la tarde acomodando las cosas, tratando de darle un toque más moderno al lugar. Fue en la primera noche que las cosas empezaron a ponerse raras. Ya casi me dormía cuando escuché un ruido que venía de abajo. Parecía que alguien estaba caminando en la sala. Pensé que era Pedro, a veces se levanta a tomar agua. Bajé a checar y no había nadie. Todas las puertas y ventanas cerradas con llave. Volví a la cama medio incómodo, pero traté de no darle muchas vueltas. Al día siguiente, Ana comentó que también había escuchado unos ruidos raros, como si alguien hubiera estado moviendo las ollas en la cocina de madrugada. Ella pensó que había sido yo, pero yo estaba dormido como tronco. Nos reímos y bromeamos que la casa debía tener un fantasmita hacendoso al que le gustaba cocinar. Pero luego las cosas empezaron a empeorar. Al tercer día, Julia apareció en nuestro cuarto en la mañana llorando. Dijo que había un hombre feo parado al pie de su cama toda la noche. Tratamos de calmarla, le dijimos que solo era una pesadilla, pero carnal, la forma en que lo describió era tan detallada. Dijo que el hombre estaba todo mojado y tenía algo rojo en el pecho. Se me puso la piel chinita en ese momento. Esa misma tarde,
Yo estaba solo en casa acomodando unas cosas en el sótano. Era un lugar medio tétrico, lleno de chunches viejas de los antiguos dueños. Mientras movía unas cajas, escuché un susurro bien cerca de mi oído. Fue tan claro que di un brinco. Parecía que alguien había dicho, «Vete». Salí corriendo de ahí y me quedé el resto del día con el corazón en la boca. En la noche, Ana y yo decidimos hablar sobre estas cosas raras. Ella también estaba asustada. Dijo que había visto una sombra pasar rápido por el pasillo más temprano. Empezamos a pensar que tal vez la casa tenía algún problema estructural, como tuberías viejas o algo así que pudiera explicar los ruidos. Pero en el fondo, sabíamos que era algo más. Fue en ese momento que Pedro entró corriendo a nuestro cuarto. Estaba pálido, temblando. Dijo que había encontrado algo detrás del ropero de su cuarto. Era un pedazo de periódico viejo, todo amarillento. Cuando lo leímos, se nos heló la sangre. Era una noticia de hace 50 años sobre un asesinato que había ocurrido en esta casa. Un hombre había matado a toda su familia y luego se había ahogado en el lago cercano. El cuerpo nunca fue encontrado. Esa noche, las cosas se pusieron peor. Estábamos cenando cuando escuchamos un ruido ensordecedor que venía de arriba. Parecía que alguien estaba tirando todos los muebles al suelo. Subí corriendo, con el corazón en la garganta, y encontré el cuarto de los niños todo patas arriba. Pero lo peor no era el desmadre. En las paredes, escritas con lo que parecía ser sangre, había frases en español. «Fuera, esta es mi casa, los mataré a todos». Los niños estaban en pánico. Julia no paraba de llorar y Pedro estaba mudo, con la mirada perdida. Ana empezó a juntar nuestras cosas, diciendo que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Estuve de acuerdo. Podíamos quedarnos en un hotel hasta decidir qué hacer. Pero cuando tratamos de abrir la puerta de entrada, no se movía. Estaba cerrada con llave. Todas las puertas y ventanas de la casa lo estaban. El pánico se apoderó de nosotros. Empecé a golpear la puerta, a gritar pidiendo ayuda, pero el pueblo era pequeño y nuestra casa estaba medio aislada. Nadie iba a escucharnos. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. La temperatura bajó de repente, al punto que podíamos ver nuestro aliento en el aire. Un olor fuerte a podrido invadió la casa, casi haciéndonos vomitar. De pronto, escuchamos pasos pesados bajando la escalera. No había nadie ahí, pero se oía claramente cada escalón crujiendo. Los niños empezaron a gritar. Los objetos comenzaron a volar por la sala, estrellándose contra las paredes. Era como si un huracán hubiera entrado en la casa. Agarré a los niños y a Ana y nos acurrucamos en una esquina de la sala. El caos continuó por lo que pareció una eternidad. Los muebles se movían solos, las puertas se azotaban y podíamos escuchar risas y gritos haciendo eco por toda la casa. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, abrazados, temblando de miedo. En algún momento, todo se detuvo de repente. El silencio que siguió era casi tan aterrador como el caos anterior. Lentamente, las luces volvieron a la normalidad y la temperatura subió. Cuando finalmente tuve el valor de levantarme, me di cuenta de que la puerta de entrada estaba abierta. Sin pensarlo 2 veces, agarré a mi familia y salimos corriendo de esa casa. Pasamos la noche en un hotel en el pueblo vecino, todavía en shock por todo lo que había pasado. Al día siguiente, volvimos con la policía para recoger nuestras cosas, pero cuando llegamos, la casa parecía normal. No había ninguna señal de la destrucción de la noche anterior. Las paredes estaban limpias, los muebles en su lugar. Si no fuera por el terror que aún sentíamos, podría jurar que todo había sido una pesadilla. La policía no creyó mucho nuestra historia. Echaron un vistazo a la casa, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Nos miraban como si estuviéramos locos. Agarramos nuestras cosas lo más rápido posible y nos largamos de ahí.
Decidimos quedarnos en casa de unos parientes en otra ciudad hasta poder resolver nuestra situación. En los días siguientes, traté de entender qué había pasado. Investigué en internet, leí sobre la historia del pueblo, pero nada explicaba lo que habíamos vivido. Ana estaba destrozada, culpándose por haber aceptado la mudanza. Los niños tenían pesadillas todas las noches. Pedro dejó de hablar por casi una semana. Algo raro que noté fue que todas las fotos que habíamos tomado en la casa desaparecieron del celular. Era como si esos días nunca hubieran existido. Intenté volver a la presidencia municipal para hablar con la señora del archivo, pero me dijeron que se había jubilado y se había mudado del pueblo. Ya han pasado meses desde que salimos de esa casa, pero los recuerdos siguen siendo vívidos. Tratamos de seguir adelante, fingir que solo fue una mala experiencia. Pero en el fondo, sabemos que vivimos algo que no tiene explicación, algo que nos cambió para siempre. Nunca imaginé que un trabajo aparentemente simple pudiera poner mi vida patas arriba. Soy fotógrafo freelance desde hace algunos años, siempre en busca de nuevos proyectos para pagar las cuentas. Cuando recibí la propuesta de documentar la demolición de un antiguo orfanato en un pueblo de México, pensé que sería un trabajo como cualquier otro. Poco sabía que estaba a punto de sumergirme en una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. El lugar estaba en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Muertos, una imponente construcción del período colonial que había sido abandonada hacía décadas. Llegué allí una mañana de lunes, con todo mi equipo a cuestas. El cielo estaba nublado, dando un aire aún más sombrío al lugar. Confieso que sentí un escalofrío cuando vi aquella fachada decadente por primera vez. Pero en ese momento pensé que era solo el viento frío de la sierra. Me encontré con el encargado de la obra, un tipo llamado Alejandro, que me dio un casco y algunas instrucciones básicas de seguridad. Parecía algo incómodo allí, siempre mirando por encima del hombro como si esperara ver algo. Intenté sacar conversación sobre la historia del lugar, pero él cortó el tema rápidamente. Es mejor no saber demasiado, amigo. Solo toma tus fotos y vete de aquí lo más rápido posible, dijo antes de alejarse apresuradamente. Aquello me intrigó, pero tenía un trabajo que hacer. Empecé a fotografiar el exterior del edificio, capturando los detalles de la antigua arquitectura colonial que pronto se reducirían a polvo. Fue cuando entré en el edificio que las cosas empezaron a ponerse extrañas. El aire allí dentro era pesado, como si estuviera cargado de algo más que el polvo de los años. Tenía una sensación de estar siendo observado que no podía explicar. Fui caminando por los pasillos, registrando cada rincón de aquel lugar. Las habitaciones vacías, con marcas en las paredes donde antes había literas. La cocina, con ollas enormes aún en su lugar, como si hubieran sido abandonadas en medio de la preparación de una comida. Todo allí parecía contar una historia, pero era una historia que no estaba seguro de querer conocer. A la hora de revisar las primeras fotos, noté algo extraño. En una de las imágenes del pasillo principal había una sombra que no había visto en el momento de tomar la foto. Parecía la silueta de un niño indígena, parado al final del pasillo. Mi corazón se heló. Yo sabía que estaba solo en esa planta. No podía haber un niño allí. Intenté convencerme de que era solo un efecto de la luz, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Decidí continuar con el trabajo, tratando de ignorar esa sensación incómoda que no me dejaba. Subí al segundo piso, donde había más dormitorios y una especie de sala de recreación. Fue allí donde las cosas se volvieron aún más extrañas. Mientras fotografiaba una de las habitaciones, oí un ruido que venía del pasillo. Parecía el sonido de una pelota de goma rebotando en el suelo de baldosas. Salí corriendo para ver qué era, pero el pasillo estaba vacío.
Sin embargo, la sensación de presencia era tan fuerte que podía jurar que había alguien allí conmigo. En ese momento, comencé a sentir un miedo real. Ya no era esa aprensión de estar en un lugar abandonado, era un pavor visceral. Mi mente gritaba que saliera corriendo de allí, pero al mismo tiempo, una curiosidad mórbida me hacía querer descubrir más. Fue cuando decidí echar un vistazo a las fotos que acababa de tomar. Y tío, lo que vi me dejó en shock. En una de las imágenes de la habitación vacía, se podía ver claramente la figura de varios niños indígenas, todos mirando directamente a la cámara con expresiones de puro terror en sus rostros. Me quedé paralizado mirando la pantalla de mi cámara. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté convencerme de que era algún tipo de fallo en el equipo, pero en el fondo sabía que no lo era. Esos niños parecían tan reales, tan asustados. Sentí un escalofrío en la espalda y unas ganas casi incontrolables de salir corriendo de allí. Pero algo me retenía. Tal vez fuera la curiosidad periodística, tal vez solo fuera estupidez. Decidí seguir explorando, pero ahora con mucha más cautela. Cada paso que daba parecía hacer crujir el suelo de una forma diferente. Los sonidos del viejo edificio se mezclaban con otros que no podía identificar. A veces juraba oír risas infantiles distantes, otras veces eran como susurros en mis oídos. Llegué a un pasillo que llevaba a lo que parecía ser una antigua enfermería. Las paredes estaban descascaradas y manchadas, pero se podía ver que alguna vez fueron pintadas con colores alegres, probablemente para intentar animar a los niños enfermos. Irónicamente, ahora esos colores descoloridos solo hacían que el ambiente fuera aún más siniestro. Entré en la sala principal y el olor a moho y descomposición casi me hizo vomitar. Fue en ese momento cuando oí un ruido proveniente de uno de los armarios antiguos. Parecía el sonido de alguien arañando la madera desde dentro. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quería ignorarlo e irse, pero otra parte sabía que necesitaba comprobarlo. Con las manos temblando, me acerqué al armario. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Cuando finalmente creé el valor y abrí la puerta, nada. El armario estaba vacío, excepto por algunas estanterías polvorientas y un viejo osito de peluche caído en la esquina. Cogí el osito, intentando entender lo que había pasado. Fue entonces cuando noté algo extraño. A pesar de todo el polvo alrededor, el juguete parecía limpio, como si hubiera sido colocado allí recientemente. Y más perturbador aún, estaba caliente al tacto, como si alguien acabara de jugar con él. Solté el osito inmediatamente y di unos pasos hacia atrás. Fue entonces cuando oí una voz infantil detrás de mí. ¿Has venido a ayudarnos? Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. El pánico se apoderó de mí y salí corriendo de esa sala, tropezando con mis propios pies. Corrí por los pasillos, bajando las escaleras de 2 en 2 escalones, desesperado por salir de aquel lugar. Cuando finalmente alcancé la salida, estaba jadeando y sudando frío. Alejandro, el encargado, me vio en ese estado y vino corriendo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó genuinamente preocupado. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría describir algo que ni yo mismo entendía? Alejandro me miró con una mezcla de comprensión y miedo. No eres el primero, dijo en voz baja. Este lugar tiene una historia oscura. Muchos niños sufrieron aquí. Entonces me contó, a regañadientes, sobre los rumores de maltrato, experimentos ilegales e incluso muertes que habrían ocurrido en aquel orfanato décadas atrás. Las autoridades nunca pudieron probar nada, pero el lugar fue cerrado y abandonado, llevándose consigo sus oscuros secretos. Las palabras de Alejandro resonaban en mi cabeza. Quería irme de allí lo más rápido posible, pero algo me decía que mi trabajo no había terminado. Esos niños, fueran lo que fueran, parecían estar pidiendo ayuda.
Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura, y decidí que necesitaba volver adentro, al menos para recoger mi equipo que había dejado atrás en mi huida desesperada. Alejandro intentó impedírmelo, pero yo estaba decidido. «Voy contigo», dijo, cogiendo una linterna. Entramos juntos. El silencio del lugar ahora parecía aún más opresivo. Subimos las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo nuestros pies. Llegué al pasillo donde había dejado mi mochila y la recogí rápidamente. Fue entonces cuando oímos un llanto bajito proveniente de una de las salas. Nos miramos, paralizados. El llanto se fue haciendo más fuerte, más desesperado. No pude contenerme y fui hacia el sonido, con Alejandro siguiéndome a regañadientes. Entramos en una sala que parecía haber sido un dormitorio colectivo. El llanto parecía venir de una de las esquinas, donde había una cama de hierro oxidada. Me acerqué despacio, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Cuando llegué cerca de la cama, el llanto se detuvo abruptamente. En el lugar donde debería estar el colchón, vi algo que me heló la sangre. Escritos en el óxido, como si hubieran sido arañados por pequeñas manos desesperadas. Había nombres. Decenas de nombres de niños, algunos tan desgastados que apenas se podían leer, otros pareciendo terriblemente recientes. Alejandro soltó una exclamación de sorpresa y horror. «Dios mío, son los niños perdidos». Empezó a murmurar una oración en español, su voz temblando. Yo no podía apartar los ojos de aquellos nombres. Cada uno de ellos parecía contar una historia de sufrimiento y abandono. Cogí mi cámara con manos temblorosas y empecé a fotografiar, sintiendo que era mi deber registrar aquello, dar voz a aquellos niños olvidados. Fue en ese momento cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Mientras fotografiaba, empecé a oír voces infantiles susurrando los nombres. Era como si cada clic de la cámara liberara una memoria, una historia. Las voces se fueron haciendo más altas, más claras, hasta que parecían estar en todas partes al mismo tiempo. Alejandro estaba en pánico, suplicando que nos fuéramos, pero yo no podía moverme. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. Me giré bruscamente y vi, por una fracción de segundo, el rostro de una niña. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su boca se movía como si estuviera intentando decirme algo. Pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejando tras de sí solo un frío intenso en el lugar donde su mano me había tocado. En ese instante, todas las voces se detuvieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y yo nos quedamos allí, paralizados, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, conseguimos movernos y salimos de aquel lugar lo más rápido que pudimos. Cuando alcanzamos el aire fresco del exterior, ambos caímos de rodillas, intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. Después de días de investigación y experiencias aterradoras, Alejandro y yo nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. Las evidencias que habíamos recolectado eran importantes, pero sentíamos que faltaba algo crucial para realmente ayudar a esos niños. Fue entonces cuando Alejandro sugirió algo que nunca se me había pasado por la cabeza. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo, vacilante. «Una medium. Alguien que puede comunicarse con los que ya no están aquí». Confieso que fui escéptico al principio, pero después de todo lo que habíamos vivido, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. La noche siguiente, nos encontramos con Doña Esperanza, una anciana respetada en la comunidad por sus habilidades mediúmnicas. Cuando le mostramos las fotos y le contamos nuestra historia, se quedó en silencio durante un largo tiempo, con los ojos cerrados como si estuviera escuchando algo que no podíamos oír. Finalmente, abrió los ojos que estaban llenos de lágrimas. «Los niños están aquí», dijo suavemente.
Han estado esperando mucho tiempo para que alguien los escuche. Doña Esperanza nos explicó que los niños estaban atrapados en ese lugar, incapaces de seguir adelante debido al trauma y la injusticia que habían sufrido. En los días siguientes, trabajamos juntos, el fotógrafo, el encargado de la obra y la médium, para ayudar a esas almas perdidas. Doña Esperanza realizó rituales de limpieza y curación en el lugar, mientras Alejandro y yo usábamos nuestras evidencias para presionar a las autoridades a reabrir la investigación sobre lo que realmente sucedió en ese orfanato. Gradualmente, comenzamos a sentir un cambio en el ambiente. Las ocurrencias extrañas disminuyeron y las fotos que tomaba ya no mostraban a los niños. Doña Esperanza nos aseguró que finalmente estaban encontrando paz y siguiendo adelante. Nuestra historia eventualmente salió a la luz, causando conmoción en la comunidad y más allá. Familias que durante décadas habían buscado respuestas finalmente pudieron conocer el destino de sus seres queridos. El lugar se transformó en un memorial, un recordatorio silencioso de los horrores del pasado y de la importancia de proteger a los más vulnerables. En cuanto a mí, nunca volví a ser el mismo después de esa experiencia. Continúo mi trabajo como fotógrafo, pero ahora con un propósito mayor: usar mis habilidades para dar voz a los que ya no pueden hablar por sí mismos. Y a veces, cuando estoy revelando fotos en la oscuridad, juro que puedo oír susurros distantes de agradecimiento. Nunca pensé que mi sueño de tener una granja se convertiría en mi peor pesadilla. Mi esposa Ana y yo siempre quisimos salir de la ciudad y comenzar un negocio de turismo rural. Cuando encontramos esa antigua granja en venta, pensamos que era perfecta. El precio era demasiado bueno para ser verdad, pero en ese momento no le dimos mucha importancia. Estábamos demasiado emocionados con la idea de finalmente hacer realidad nuestro sueño. La granja estaba a unos 100 kilómetros de la ciudad más cercana, bastante aislada. Tenía una gran casa principal, un granero enorme y varias hectáreas de tierra. Todo necesitaba una buena reforma, pero veíamos potencial. El día que nos mudamos, recuerdo haber sentido un escalofrío cuando llegamos. Pensé que era solo la emoción de comenzar una nueva vida, ¿sabes? Pero ahora sé que era una advertencia que debería haber escuchado. Empezamos a trabajar en la reforma tan pronto como nos instalamos. La casa principal fue fácil, pero el granero... Tío, ese lugar me daba escalofríos desde el principio. Era un edificio viejo, todo de madera, que crujía con el viento. También tenía un olor extraño, como a moho, pero... no sé, no puedo describirlo. Pero cada vez que entraba allí, sentía como si alguien me estuviera observando. Fue en el tercer día de trabajo en el granero, cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba quitando algunas tablas viejas del suelo cuando encontré una caja escondida debajo. Pensé que podría ser un tesoro antiguo o algo así, ¿sabes? Pero cuando la abrí, Dios mío, nunca olvidaré lo que vi. Eran diarios, unos 5 o 6, todos viejos y polvorientos. Normalmente, no soy de meterme en las cosas de los demás, pero algo me decía que necesitaba leer eso. Cogí el primer diario y empecé a hojearlo. Las primeras páginas parecían normales, hablando sobre la vida en la granja, pero a medida que iba leyendo, mi estómago se fue revolviendo. El autor, que se identificaba solo como J, escribía sobre cosas horribles que sucedían allí. Hablaba de abusos, de gritos que oía por la noche provenientes del sótano de la casa principal. Describía en detalles perturbadores cómo el dueño de la granja en ese momento, que por lo que entendí era su padre, hacía experimentos con los trabajadores. No entraba en detalles sobre qué tipo de experimentos eran, pero por el tono se podía percibir que era algo malo. Y lo peor, en una de las últimas entradas, J
Mencionaba que estaba planeando poner fin a todo esto. Estaba tan absorto en la lectura que ni siquiera me di cuenta de que el tiempo pasaba. Cuando me percaté, ya estaba oscureciendo y Ana me llamaba para cenar. Guardé los diarios de vuelta en la caja, decidido a seguir leyendo después. Pero tío, debería haber quemado toda esa mierda allí mismo, porque a partir de ese momento fue como si hubiera abierto una puerta a algo que no debía. Esa noche no pude dormir bien. Me quedaba pensando en lo que había leído, imaginando los horrores que debieron haber sucedido en esa granja, y cada vez que cerraba los ojos tenía la sensación de oír susurros, como si alguien estuviera justo a mi lado, hablando bajito en mi oído. Cuando finalmente me quedé dormido, tuve pesadillas horribles con personas gritando y suplicando ayuda. Me desperté al día siguiente sintiéndome fatal. Había dormido mal y tenía un dolor de cabeza terrible. Ana notó que no estaba bien y me preguntó qué había pasado. No tuve el valor de contarle sobre los diarios. No quería asustarla, ¿sabes? Así que mentí. Le dije que debía ser solo el estrés de la mudanza. Pero tío, cómo deseaba haberle contado todo en ese momento. Decidí volver al granero después del desayuno. No podía dejar de pensar en esos diarios. Necesitaba leer más, entender qué había pasado en ese lugar. Cuando entré en el granero, sentí un escalofrío. El lugar parecía aún más sombrío que antes. Fui directo a donde había escondido la caja, pero cuando llegué allí, ya no estaba. Entré en pánico. ¿Acaso Ana la había encontrado? O tal vez, no podía ser. Empecé a buscar como un loco por todo el granero. Fue entonces cuando oí un ruido que venía del fondo, cerca de donde estaban los antiguos establos de los caballos. Era un sonido de arañazos, como si alguien estuviera raspando algo contra la madera. Me fui acercando despacio. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cuando llegué cerca del último establo, el sonido se detuvo de repente. Respiré hondo y miré dentro del establo. No había nada allí, solo un montón de heno viejo. Pero cuando iba a darme la vuelta para salir, noté algo extraño en el suelo. Parecía que alguien había arrastrado algo pesado por allí. Seguí las marcas y allí estaba la caja con los diarios, tirada en un rincón. Tío, te juro que la había dejado bien escondida al otro lado del granero. ¿Cómo había llegado allí? Con las manos temblando, cogí la caja y la abrí. Los diarios estaban todos allí, pero estaban diferentes. Las páginas parecían más viejas, más amarillentas, y había un olor extraño que salía de ellos, como si hubieran sido enterrados. Cogí el que parecía ser el último diario y empecé a leer. Las últimas entradas eran perturbadoras. J. hablaba sobre voces que oía, sobre sombras que veía por los rincones de la granja. Y en la última página, Dios mío, aún se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Estaba escrito con letra temblorosa: viene a por mí. Ya no puedo huir más. Si alguien encuentra esto, por favor, quémelo todo. No dejes que te atrape a ti también. Y justo debajo había una mancha oscura que parecía sangre. Dejé caer el diario al suelo, todo mi cuerpo temblando. Fue en ese momento cuando oí un grito que venía de la casa. Era Ana. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Cuando llegué a la casa, encontré a Ana en la cocina, blanca como el papel. Señaló hacia el sótano, diciendo que había oído algo allí abajo. Algo que parecían gemidos y cadenas arrastrándose. Yo no quería bajar allí, tío. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que cogiera a Ana y saliera corriendo de esa granja, pero no podía dejarla sola. Cogí una linterna y empecé a bajar las escaleras del sótano. El olor allí abajo era horrible, una mezcla de moho y algo podrido. La luz de la linterna apenas iluminaba el lugar. Fui andando despacio, con el corazón casi saliéndoseme por la boca.
Fue entonces cuando la luz captó algo en la pared. Eran marcas, cientos de ellas, como si alguien hubiera pasado años contando los días rayando la pared. Y en medio de las marcas había una frase escrita: Él siempre vuelve. Esa frase en la pared me heló la sangre. Él siempre vuelve. ¿Quién era él? ¿Qué demonios estaba pasando en esa granja? Quería subir corriendo y salir de allí con Ana, pero algo me lo impedía. Era como si el sótano me estuviera atrayendo hacia adentro, forzándome a descubrir más. Seguí caminando, la luz de la linterna temblando en mi mano. El sótano parecía más grande de lo que debería ser. Había varias salas pequeñas, todas con ese olor horrible. En una de ellas encontré algo que casi me hizo vomitar. Eran instrumentos antiguos, oxidados, que parecían haber sido usados para... Tío, ni siquiera puedo describirlo. Parecían cosas de tortura, ¿sabes? En ese momento, empecé a entender a qué se refería J. Con experimentos. Estaba a punto de volver cuando oí algo. Era bajito al principio, pero se fue haciendo más fuerte. Parecía el llanto de un niño. Seguí el sonido hasta la última sala del sótano. La puerta estaba cerrada, pero se podía ver una luz débil saliendo por debajo. El llanto venía de allí dentro. Mi corazón estaba a punto de salírseme por la boca cuando pegué el oído a la puerta. Fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. El llanto se detuvo de repente y oí una voz de niño, pero que sonaba mal, no era natural. Dijo: «Por favor, ayúdame. Él viene». Tío, te juro que casi me da algo allí mismo. Pero antes de que pudiera hacer nada, oí a Ana gritando mi nombre desde arriba. Subí las escaleras corriendo, casi tropezando con mis propios pies. Encontré a Ana en la cocina, temblando. Dijo que había visto a alguien por la ventana, caminando por el patio, pero cuando fue a mirar de nuevo, no había nadie. Intenté calmarla, pero yo mismo estaba aterrorizado. Le conté sobre los diarios y lo que había encontrado en el sótano. Pensé que creería que estaba loco, pero Ana solo se puso más pálida. Me contó que desde que llegamos, había sentido algo extraño en la casa. Oía pasos por la noche, veía sombras por los rincones. Pensó que era solo su imaginación, el estrés de la mudanza. Pero ahora, tío, sabíamos que algo muy malo estaba pasando allí. Decidimos que era hora de largarnos. Empezamos a juntar nuestras cosas a toda prisa, queriendo salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más locas. Estábamos en nuestra habitación haciendo las maletas cuando oímos un ruido que venía de abajo. Parecía que alguien había tirado algo pesado. Nos miramos, aterrorizados. Nadie más que nosotros debía estar en la casa. Cogí un bate de béisbol que había traído y fui a comprobar, con Ana justo detrás de mí. Bajamos las escaleras despacio, cada escalón crujiendo bajo nuestros pies. El ruido había venido de la sala de estar. Cuando llegamos allí, no podía creer lo que vi. Todos los muebles estaban volcados, como si un huracán hubiera pasado por allí. Y en medio de la sala, abierta en el suelo, estaba la caja con los diarios. Pero lo peor eran las huellas mojadas que salían de la caja y se dirigían hacia el sótano. Huellas que parecían ser de un niño. Me quedé paralizado mirando esas huellas. Ana agarró mi brazo con tanta fuerza que llegó a doler. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero era como si nuestros pies estuvieran pegados al suelo. Fue entonces cuando lo oímos de nuevo, aquel llanto de niño viniendo del sótano. Pero ahora no era solo un llanto, era un grito de desesperación. No sé de dónde saqué el valor, pero me vi bajando las escaleras del sótano de nuevo, con Ana justo detrás. El olor allí abajo estaba aún peor. Las huellas mojadas iban hasta la puerta de la última sala, aquella que no había podido abrir antes. Solo que ahora, la puerta estaba entreabierta y se podía ver una luz débil saliendo de dentro.
Empujé la puerta despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Lo que vi allí dentro, tío, hasta hoy no puedo explicarlo. Era una habitación de niño, toda decorada como si fuera de los años 50 o 60. Había juguetes antiguos esparcidos por el suelo, una cama pequeña en un rincón. Y sentado en la cama, abrazado a un osito de peluche sucio, estaba un niño. Debía tener unos 8 o 9 años. Llevaba ropa vieja y sucia. Cuando entramos, levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos... Dios mío, nunca olvidaré esos ojos. Eran completamente negros, sin nada de blanco. Y su cara parecía que se estaba deshaciendo, como si estuviera hecha de humo. Ana soltó un grito y dio un paso atrás. El niño abrió la boca para hablar, pero el sonido que salió no era humano. Era como un chirrido mezclado con algo que parecía estática de radio. Y conforme hablaba, la habitación empezó a cambiar. Las paredes empezaron a pudrirse, los juguetes se convirtieron en polvo. Era como si todo estuviera envejeciendo décadas en segundos. No sé cómo, pero conseguí gritar a Ana que corriera. Salimos de esa habitación lo más rápido posible, subiendo las escaleras tropezando. Cuando llegamos a la sala, las cosas habían empeorado. Los muebles no solo estaban volcados ahora, se estaban deshaciendo. Las paredes se estaban agrietando, como si la casa entera estuviera muriendo. Corrimos fuera sin ni siquiera pensar en coger nuestras cosas, solo queríamos salir de allí. Cuando llegamos al patio, miré hacia atrás y casi me caigo de espaldas. La casa estaba cambiando. Ya no era la granja que habíamos comprado. Parecía mucho más vieja, casi en ruinas, y en todas las ventanas había rostros, decenas de rostros de niños, todos con esos mismos ojos negros. Nos metimos en el coche y salimos de allí quemando rueda. Conduje durante horas sin parar, sin saber ni siquiera a dónde iba. Solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Ana lloraba a mi lado y yo estaba temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. Cuando finalmente paramos en una gasolinera, ya era casi de mañana. Nos quedamos allí sentados en el coche, sin poder hablar, intentando entender lo que había pasado. Llevaba unos 5 años trabajando allí como conserje nocturno en una escuela local y siempre había sido tranquilo. Ya sabes cómo es, ¿no? Limpiar las aulas, barrer los pasillos, comprobar que todo estuviera en orden, nada del otro mundo. Pero todo cambió aquella noche de miércoles. Recuerdo que hacía un frío de 1000 demonios y el viento aullaba afuera como si fuera un animal herido. Cuando entré en la escuela, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, pensé que solo era el frío, pero ahora sé que era una advertencia de lo que estaba por venir. Comencé mi rutina normal, cogiendo el carrito de limpieza y dirigiéndome hacia el pasillo de las aulas de primer año. Mientras pasaba la fregona por el suelo, oí un ruido extraño que venía de una de las aulas. Parecía el sonido de una silla siendo arrastrada. Me quedé paralizado por un momento, con el corazón en la boca. Debe ser solo el viento, pensé, intentando calmarme. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. Respiré hondo y fui a verificar. Cuando abrí la puerta del aula 1B, casi dejó caer la fregona al suelo. Las sillas y mesas estaban todas fuera de lugar, como si alguien acabara de tener una pelea allí dentro. Pero lo más aterrador era que estaba seguro de que, minutos antes, cuando pasé por allí para cerrar las ventanas, todo estaba en orden. Sentí que mis rodillas flaqueaban. ¿Cómo era posible? No había nadie en la escuela aparte de mí. Con las manos temblorosas, empecé a arreglar el aula de nuevo. Mientras colocaba las sillas en su lugar, noté algo extraño en el suelo. Eran pequeñas manchas oscuras, casi invisibles si no mirabas de cerca. Pasé el dedo y sentí una textura pegajosa. El olor era fuerte, medio metálico. Mi estómago se revolvió al instante.
Aquello parecía sangre. Pero, ¿de dónde diablos había salido? ¿Y por qué estaba allí? Salí del aula a toda prisa, con el corazón acelerado. Necesitaba calmarme, pensar con claridad. Fui al baño y me eché agua en la cara. Cuando me miré en el espejo, vi que estaba pálido como un fantasma. «Contrólate, tío», me dije a mí mismo. Debe haber una explicación lógica para esto, pero en el fondo sabía que algo muy malo estaba pasando allí. Y lo peor es que mi turno apenas había comenzado. Decidí continuar con mi trabajo, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Pero era imposible ignorar la sensación de que estaba siendo observado. En cada esquina que doblaba, tenía la impresión de ver una sombra moviéndose por el rabillo del ojo. Los pasillos vacíos parecían más largos y oscuros que nunca. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mis pasos y mi respiración agitada. Cuando llegué al segundo piso, oí un sonido que me heló la sangre. Era un llanto bajito, como si fuera de un niño. Venía del aula 2A. Me quedé paralizado en el pasillo, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo de allí, pero sabía que tenía que verificar. ¿Y si era algún alumno que se había quedado encerrado en la escuela? Con el corazón en la boca, me acerqué a la puerta y giré el pomo lentamente. El aula estaba oscura, iluminada solo por la débil luz que venía del pasillo. No vi a nadie allí dentro, pero el llanto continuaba. Parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. Ninguna respuesta, solo el llanto bajito. Di un paso dentro del aula y, de repente, la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí por completo. Quedé atrapado en aquella aula oscura, sintiendo cómo el pánico crecía dentro de mí. El llanto continuaba, pareciendo venir de todos los rincones al mismo tiempo. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Usé la linterna del móvil para iluminar el ambiente, y fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. En la pizarra había dibujos hechos con tiza. No eran los típicos dibujos infantiles de casas y árboles. Eran figuras distorsionadas, rostros deformados con expresiones de dolor y miedo. Y lo peor, parecían haber sido hechos recientemente. La tiza aún flotaba en el aire. Comencé a golpear la puerta desesperadamente, gritando pidiendo ayuda. Sabía que no había nadie para escucharme, pero el miedo me hizo actuar por instinto. De repente, sentí algo helado tocar mi nuca. Me giré bruscamente, pero no había nada allí. El llanto se había detenido y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Fue entonces cuando noté algo extraño en los pupitres. Había nombres escritos en ellos, pero no eran los nombres de los alumnos actuales. Reconocí algunos. Eran de niños que habían estudiado allí hace años y que por alguna razón se habían enfermado gravemente. Con las manos temblorosas, pasé los dedos por los nombres tallados en la madera. Al tocar uno de ellos, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado. Visiones comenzaron a pasar ante mis ojos, niños pálidos, con ojeras profundas, tosiendo sangre. Vi médicos confundidos, padres desesperados. Y en todas las visiones, esa misma aula aparecía, siempre de noche, siempre vacía, pero de alguna manera, viva. El dolor pasó tan rápido como vino, y caí de rodillas jadeando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tipo de lugar era ese? Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que pude sentir un soplo helado. «Ayúdanos». Di un salto, golpeándome la cabeza con uno de los pupitres. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca. En ese momento, la puerta se abrió con un chasquido. No lo pensé dos veces. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude.
Bajé las escaleras tropezando, casi cayendo varias veces. Cuando llegué a la planta baja, me detuve para recuperar el aliento. El corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. Miré hacia atrás, temiendo ver algo persiguiéndome, pero el pasillo estaba vacío y silencioso. Abrí la puerta del aula 2A con las manos temblorosas. El llanto se había detenido, pero el silencio que lo reemplazó era aún más aterrador. El aula estaba exactamente como la había dejado, pero algo en el aire parecía diferente. Fue entonces cuando noté en la pizarra un mensaje escrito con letra infantil: «Gracias por escucharnos». Me quedé paralizado, mirando fijamente aquellas palabras. De repente, sentí una brisa helada pasar por mí y escuché susurros de varias voces infantiles. «Estamos libres ahora». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero Manas, por primera vez en aquella noche, no era de miedo. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Salí del aula y cerré la puerta tras de mí. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero sabía que nada sería como antes. Cuando el sol salió y mi turno terminó, tomé una decisión. No podía seguir trabajando allí, sabiendo lo que había sucedido. Los recuerdos de aquella noche me perseguirían para siempre si me quedaba. A la mañana siguiente, entregué mi carta de renuncia. El director se sorprendió e intentó convencerme de que me quedara, pero mi decisión estaba tomada. Mientras recogía mis cosas, eché un último vistazo a la escuela. Por un momento, creí haber visto rostros sonrientes en las ventanas del segundo piso, pero cuando parpadeé, habían desaparecido. En las semanas siguientes, busqué un nuevo empleo. Acabé consiguiendo un puesto como conserje en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. El trabajo era tranquilo, sin ningún evento sobrenatural. A veces, cuando pasaba frente a la antigua escuela, sentía un leve escalofrío, pero eso era todo. Nunca le conté a nadie lo que sucedió aquella noche. ¿Quién me creería? Pero guardé conmigo la pulsera del hospital que había aparecido misteriosamente en mi mano. Era la única prueba concreta que tenía de que no había sido solo una pesadilla. Con el tiempo, los recuerdos de aquella noche se fueron volviendo menos vívidos. Pero nunca los olvidé por completo. De vez en cuando, soñaba con niños riendo y jugando en un patio soleado. No eran sueños aterradores, sino llenos de paz. Como si aquellas almas finalmente hubieran encontrado el descanso que buscaban. Hoy, años después, llevo una vida normal. Pero siempre que veo una escuela por la noche, no puedo dejar de pensar en aquellos niños y en la noche que cambió mi vida para siempre. Y, de alguna manera, sé que marqué la diferencia. Que por haber estado allí y escuchado sus peticiones silenciosas, ayudé a aquellas almas a encontrar la paz. Y eso, por más aterrador que haya sido, me da un extraño consuelo.